Oye, estamos hablando del 18, del ambiente 18ero, las empanadas, las entradas a la fonda, etcétera. Pero con septiembre también llegan, Álvaro Escobar, dímelo tú. Llegan las alergias. Que ha afectado a gran parte de nuestro equipo, ¿cierto? Sí. Hay varias dudas. ¿Cómo diferenciar? Tú que eres alérgico, ¿cómo diferencias la alergia de un resfrío, por ejemplo, sabes? Clarísimo. ¿Cómo? El estornudo es otro. ¿Sí? Sí, claro. Sí. No, los síntomas son distintos completamente. ¿En serio? Lo que te hace toser es claramente distinguible entre un resfrío y una alergia. Mira. No, es toda alergia. Como cuando, qué pena decirlo, pero la tos del fumador es muy distinta también. Vamos a hablar de eso. Envíenos todas sus preguntas ahí al WhatsApp, porque ya estamos en línea con quien es inmunóloga de la clínica alemana, la doctora Masumi Grau, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Doctora, buenos días. No estoy inventando, ¿no es cierto? Se distingue una tos de otra. Pero a veces es muy difícil de diferenciar, ¿eh? Llegan muchos pacientes que creen que son alérgicos y al final están resfriados y viceversa. Así que no es tan fácil. El estornudo es más propio de la alergia, ¿no? Lo que pasa es que el paciente que es alérgico generalmente ya reconoce sus síntomas porque sabe cómo es y que siempre le pasa a la misma época del año, porque generalmente en Santiago la rinitis alérgica, los pacientes santiaguinos son alérgicos a los pólenes. Entonces esta época es como crítica, el paciente lo identifica, y un síntoma que es muy importante en la alergia es el prurito, que es la picazón. Entonces cuando el paciente es alérgico tiene mucha picazón de nariz, mucha picazón de ojo, y eso va acompañado de mucho estornudo, mucha agüita, y en ocasiones de mucha congestión cuando los síntomas son muy intensos, y después puede comprometer la vía aérea baja también, algunos pacientes con tos, o incluso un asma, qué sé yo. En cambio, en el resfrío tenemos como más síntoma principal el dolor de garganta, también va a tener congestión y moco, pero la picazón generalmente no es tan así. Y es más autolimitado, por el cuadro infeccioso respiratorio viral dura una semana de día, en cambio el alérgico generalmente lo dura más. El decaimiento también, ¿no? En el resfrío. Y el decaimiento mucho más marcado en el decaimiento cuando son algunos virus que dan mucho más sintomatología de mialgia o fiebre, pues claramente la fiebre no es un síntoma alérgico. Ahora, pensando en algo común, otra cosa común también, parece que usted lo mencionó, hay una cierta dificultad para respirar, ¿no? ¿Nasal? Pienso más bien en el pecho, las vías bajas. Sí. Claro, sí. Hay pacientes que están muy sensibilizados y en esta época, además de los síntomas nasales o nasoculares, también tienen tos y compromiso de la vía aérea baja. Entonces también tienen inflamación bronquial y hiperreactividad bronquial, que se llama, que es esta tos, que es picazón, un poco de disnea. Entonces también es importante identificarlo, porque el tratamiento de la rinitis es una, y si hay compromiso de aérea baja hay que usar otro tipo de tratamiento también. Vamos a hablar de los tratamientos, doctora, pero citando acá en el equipo, voy a contarlos, hay varios que están sufriendo literalmente el tema de la alergia, incluso con mascarilla para evitar un poquito la alergia, pero un compañero... se quedó dormido, doctora, porque tomó algo para la alergia y está durmiendo. No, eso debe ser tratamientos antiguos, porque los antihistamínicos que usamos ahora no son sedantes, así que generalmente ya no dan sueño. No sé así qué que está tomando. hay que verlo. Sí, no, hay que verlo. Creo que le echó la culpa al remedio. Parece que... no era el remedio. Doctora, pero uno de los compañeros, Manuel Ramírez, dijo, no había, en los 80 yo me acuerdo que no había tanta gente alérgica o no había tanta alergia. ¿Efectivamente es así? Sí, efectivamente. En los últimos 30 años hemos tenido un aumento de la alergia a nivel mundial, en realidad, y de todo tipo de alergias, tanto respiratorias como alergias alimentarias. Y eso, bueno, hay varias teorías, entre una de las teorías de la higiene, por otro lado la contaminación global, que hace que los alergenos estén cada vez más reactivos, con mayor capacidad de producir respuestas inmunológicas. Entonces, sí hemos tenido actualmente el 25% de la población mundial sufre de rinitis alérgica. ¿25%? Sí. Uy. En algunas zonas más, en otras zonas menos, pero está aumentando mucho, y sobre todo en las ciudades más contaminadas hay mayor incidencia de rinitis alérgica también. Doctora, y ahora sí, en el terreno de los tratamientos, tengo la idea de que hay personas que pueden superar la alergia, ¿no? Sí, o sea, primero que nada es muy importante hacer un diagnóstico adecuado, ¿ya? Entonces por eso es muy importante que un paciente que tenga síntomas de rinitis persistente y que lo sienta que es asociado a la exposición a alguna cosa, consulte a un inmunólogo y se haga de forma oportuna las pruebas diagnósticas.
que en este minuto disponemos de pruebas cutáneas, que son las que siempre hemos tenido y que siguen siendo muy útiles, muy simples, muy baratas, y que nos dan una alta información. También podemos buscar la sensibilización en sangre, tenemos IG específicas y tenemos ahora paneles moleculares, un diagnóstico molecular para saber específicamente qué proteína alergénica es el paciente. Y una vez que tenemos un diagnóstico hecho y sabemos muy bien a qué es alérgico el paciente, podemos ofrecer tratamientos. Y dentro de ellos tenemos los tratamientos sintomáticos, que son los antihistamínicos y los corticoides inhalados, que es lo que usamos más frecuentemente, pero también podemos hacer un tratamiento dirigido que se llama inmunoterapia alergena específica, en donde lo que hacemos es que administramos dosis crecientes del alergeno al cual el paciente es alérgico durante un tiempo largo, son 3 a 5 años normalmente de inmunoterapia, y logramos de alguna forma inmunomodular. Entonces hacemos que ese paciente empiece a tolerar ese alergeno y a largo plazo, ¿cierto? Los objetivos son reducir el uso de fármacos y reducir el score de síntomas. Entonces, en ciertos pacientes, obviamente la inmunoterapia no es para todos y siempre hay que correlacionar la sensibilización de las pruebas cutáneas con la clínica, ¿cierto? Es muy importante hacer esa asociación y en base a eso tomar la decisión de la inmunoterapia. Sí, doctora, están llegando una cantidad de mensajes. Estamos hablando con la doctora Masumi Grau, es inmunóloga de la clínica alemana. A ver, David nos pregunta, ¿desde cuándo uno debiera comenzar con los antihistamínicos? ¿Desde antes de los síntomas o cuando ya comienzan? Y otros auditores nos preguntan mucho si es que es verdad que hay que ir alternando los medicamentos justamente de un año a otro, de una temporada a otra. Claro, lo ideal es que cuando tú ya sabes a qué lo quieres alérgico, lo ideal es partir con corticoides inhalados, porque dependiendo de la gravedad de los síntomas, corticoides inhalados ojalá 2 semanas antes del pic de pólenes, porque en el fondo hay una página que se llama www.polenes.cl donde tú puedes ir viendo las curvas polínicas. Entonces los pacientes que están sensibilizados a pólenes de árboles, que es lo que tenemos ahora, que es agosto-septiembre, cuando ya saben que esa es su sensibilización, tienen que partir ojalá 2 semanas antes del pic y poder ir siguiendo la página. Los pacientes que tienen alergia a pastos, por ejemplo, los pastos son mucho más tardía la polinización y eso ya va en octubre, noviembre. Por lo tanto, esos pacientes pueden partir un poquito después, ya con el tratamiento. Pero por eso te digo, es muy importante saber bien a qué es lo que uno está alérgico para poder, de esa forma, hacer un tratamiento adecuado año a año. ¿Y hay que ir cambiando los medicamentos año a año? Sí, se dice que se produce un efecto taquifilaxis que se llama, que es que después de 6 meses el fármaco va perdiendo su eficacia, y eso es con todos los medicamentos de uso crónico, pero con los antihistamínicos se ha visto que más. Por lo tanto, lo importante, idealmente uno podría ir rotando cada 6 meses, pero para el caso de la rinitis alérgica estacional, que normalmente uno no usa más de 6 meses, no es tan necesario. Es distinto cuando uno usa antihistamínicos para otro tipo de tratamiento, sí, en realidad. Doctora, llegan muchos comentarios también y preguntas al WhatsApp. Por ejemplo, un auditor dice, mi hijo es alérgico, tiene 27 años, alérgico al llantén y a los gatos. Saludos. ¿Clorfenamina maleato, se pregunta un auditor, ya no da sueño? No usamos clorfenamina maleato ya. Es un antihistamínico de uso pediátrico básicamente, tiene una duración muy corta, dura poco, da mucho sueño porque atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces da muchos efectos post, entonces nosotros ya no lo indicamos, porque además dura poco, dura 4 o 6 horas, entonces no es un tratamiento un paciente que necesita todo el día, no, usamos de segunda generación, otro tipo de antihistamínico. Vamos a subrayar entonces la importancia de consultar con un médico, porque no voy a dar nombres, pero el compañerito que se está quedando dormido justamente cruzó la calle, fue a la farmacia y le dijo, oiga, ¿sabes que no hay más con la alergia? Le digo, tome esto, amigo, clorfenamina maleato, y ahí está, le dijo, tómese 2, tómese 2, le va a dar un poquito de sueño, le dijo. Sí, y otra cosa muy importante es que en general la gente siempre pregunta cuál es el mejor antihistamínico, y la verdad es que en general en potencia todos los antihistamínicos son iguales. Lo que pasa es que los antialérgicos están hechos para rinitis leve. Un paciente que tiene una rinitis moderada a severa, antialérgico que use no le va a funcionar, y lo que necesita es un corticoide inhalado nasal. Y eso obviamente tiene que ser indicado por un médico especialista y con receta, porque no lo van a vender así nomás. Entonces, por eso es importante que si lleva años tomando antihistamínico y sigue mal, que probablemente su problema no es seguir con antihistamínicos, sino que hay que escalar en terapia. Doctora, tengo 49 años, dice un auditor. Estudié agronomía y trabajé el campo más de 20 años. Nunca tuve alergia, dice el auditor. Me encerré a trabajar en una oficina y sufro ahora de alergias estacionales. Se pregunta, ¿por qué será? Lo primero que le preguntaría a él es que si se hizo un test cutáneo o no, ya primero para confirmar que los síntomas de rinitis que él dice son alergia o no, porque es raro que después de 40 años exactamente expuesto a alergenos ambientales
no se hubiera sensibilizado, no hubiera tenido síntomas. No digo que no sea posible, pero primero que nada habría que confirmar si esos síntomas que tiene realmente se deben a alguna sensibilización. Porque hay muchos otros tipos de rinitis, sobre todo la gente que tiene rinitis en oficina, no son rinitis alérgicas, son rinitis vasomotoras que tienen que ver con cambios de temperatura, con aire acondicionado, es otro tipo de rinitis. Entonces, eso también es importante que se defina. También nos preguntan si es que a una persona que va en la línea con el mensaje que leyó Álvaro, que nunca ha tenido alergia, pero sí puede empezar a desarrollar alergias ahora en una edad adulta. Alergias, sí, en realidad sí, uno puede desarrollar alérgica en cualquier momento de la vida. Pasa que la rinitis alérgica está dentro de lo que se llama la marcha atópica, mucho más frecuente de verlo en pacientes que son atópicos, que son desde chicos con dermatitis atópica, alergia alimentaria, que después hacen rinitis y así. Pero igualmente un paciente, uno se puede sensibilizar, si la carga ambiental es muy potente, uno se puede sensibilizar igualmente de más adulto. Ahora, hay una alergia que no es estacional, porque que la mencionan harto los auditores, que es la alergia a los gatos. Sí. O sea, cada vez Exactamente. Sí, ¿no? Sí, pues esa es una rinitis perenne, esas son rinitis alérgicas que son persistentes porque son de mascotas que están todo el año presentes. Sí. Entonces, en ese caso, el paciente tiene síntomas todo el año. Y cada vez, si es que tiene mascota o cada vez que se expone al gato, va a tener síntomas nasales o el gato es un alérgeno bien potente, así que puede dar cuadros de asma también. Uy. Doctora, por el tema de los antihistamínicos, un auditor nos manda fotografías, también nos dice, me dieron este antihistamínico de por vida, el Blasitex. Pero ¿está bien que le den un medicamento de este tipo de por vida? Tiene 62 años. Es que tendríamos que verlo. Si el paciente tiene una rinitis alérgica persistente todo el año a algo, y está estudiado y está confirmado que tiene una alergia a algo que tiene todo el año, si tiene un perro, un gato y es alérgico al perro y gato y vive con él, o está sensibilizado a ácaro y el paciente vive en la costa, por ejemplo, donde hay mucha carga de ácaro, a lo mejor él sí necesita todo el año, pero la idea es que pruebe, porque si ve, si no pasa nada, a lo mejor no necesita todo el año. Claro. Pero es súper importante el control. Por eso te digo, primero el diagnóstico adecuado, el control, y que realmente vayamos viendo si el fármaco le sirve o no le sirve, porque a lo mejor se queda corto y lo que tiene que usar es otra cosa, un corticoide inhalado, por ejemplo. Claro. ¿Qué tan peligrosa puede ser una alergia, doctora? Más allá de, evidentemente, de la disminución de la calidad de vida, el malestar, ¿pero puede llegar a ser más peligrosa? Una alergia respiratoria en general, claro, un paciente que esté muy sensibilizado y que se exponga a esa alergia en ese minuto puede tener un cuadro de asma que sí puede ser grave y tenga que ir a la urgencia por un cuadro de asma en ese minuto. El problema de las alergias respiratorias que no se tratan son las comorbilidades o las complicaciones. Son pacientes que tienen alergia todo el año y no se trata, probablemente son pacientes que se enferman mucho más, que hacen más cuadros infecciosos, pero como tienen la vía aérea siempre inflamada, es muy fácil que haya otro cuadro infeccioso, hagan sinusitis crónica o hagan infecciones, otitis, amigdalitis, otros cuadros de la vía aérea, pero en realidad más que nada eso. Doctora, ¿usted todavía atiende en la clínica alemana y en el San Juan de Dios? Sí, pregunta. Estoy de esto. Pregunta los auditores. Ya, sí, no, porque los auditores están preguntando. La ubicaron. Ya. Le queremos agradecer mucho su tiempo. Sí. Quería darles un aviso, porque justamente esta semana en la clínica alemana estamos realizando unos test cutáneos de forma gratuita. Estamos haciendo un test cutáneo, pero abreviado, acotado a los alergenos principales. Lo hicimos el martes en Vitacura y mañana en la clínica alemana de la dehesa, entre las 9 y las 2, estamos con un stand en el primer piso en donde estamos haciendo una mini encuesta sobre síntomas de rinitis alérgica y estamos realizando estas pruebas cutáneas. ¿Es gratis? Si alguien quiere, es gratis, sí. Buenísimo. Así que si alguien quiere ir para saber más o menos, porque después, dependiendo de lo que salga, sería necesario que hiciera uno completo, pero por lo menos para realmente saber si es que tiene alguna alergia, está sensibilizado a alguna cosa. Mejora la calidad de vida también. Doctora Masumi Grau es inmunóloga de la clínica alemana. Muchas gracias, doctora, ha sido muy clarita. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas.